El 1 de enero de 1984 salió al aire Radio Solarmonía, luego de algunos avatares no ajenos a quienes se dedican a la cultura. Debió cambiar de frecuencia y de nombre. Ahora se llama Filarmonía, ha cumplido 30 años dedicados a la cultura y forma parte de la gran familia que es el Instituto de Radio y Televisión del Perú. Aquí la nota. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a otro especial de Antología Lírica. Nos encontramos en Radio Filarmonía, la radio cultural del Perú, en los 102.7 de la frecuencia modulada estéreo. Hoy vamos a comenzar con la voz del gran tenor español Alfredo Kraus. Después del aniversario 479 de la Fundación de Lima, las celebraciones en la Radiodifusión Nacional han continuado, pues la primera emisora cultural ha cumplido un año más de existencia. Y entonces nos dimos cuenta de la importancia que tiene la radio para la vida de muchas personas. Descubrí que tenía una gran cantidad de oyentes en prisión. Entonces, y esto es en serio, o sea, en prisión, incluso entre los presos de máxima seguridad del penal, de los penales por terrorismo, hay oyentes de la radio y del programa concretamente. Si tú me preguntas cuál sería mi meta, cuál sería mi objetivo, qué es lo que más deseo en esta vida, que todo el Perú escuche la música clásica. 30 años han pasado desde ese 1 de enero de 1984, cuando las ondas de Radio Solarmonía se echaron al aire. Si bien ha cambiado de nombre, hoy es Filarmonía, nunca cambió sus principios ni sus objetivos de transmitir cultura, sobre todo musical. Este gran proyecto cultural fue posible gracias al empeño de su directora Marta Mifflin y sus principales cómplices en la arriesgada aventura: Álvaro Llona, Reinaldo Llosa, James McDonald y Ricardo Gallagher, quienes decidieron emprender juntos la difícil tarea de apostar por la cultura, esfuerzo no siempre bien reconocido en nuestro país. Los primeros años han sido de bastante angustia y bastante presión, mientras que formábamos la radio, porque no salimos con un modelo definido. Nosotros no sabíamos trabajar una radioemisora cultural, no teníamos además otra emisora en quien fijarnos para copiar de alguna forma cómo se hacían los guiones, cómo se hacían las locuciones. Todo lo fuimos aprendiendo en el camino. Éramos muy pocos cuando la radio se fundó. Trabajábamos en la Avenida Uruguay, en las oficinas de Radio El Sol, que pertenecía al doctor Alejandro Miro Quesada. Trabajábamos junto con ellos. Radio El Sol era muy potente en aquella época. Y nosotros teníamos una oficinita pequeña, éramos 4 personas. Y después, por motivos un poco del terrorismo, tuvimos que salir de esas oficinas. Y nos separamos, como a los 3 o 4 años de haber fundado la radio, y por primera vez trabajamos solos. Sin embargo, se quedaron las cabinas de transmisión y de grabación, se quedaron en la Avenida Uruguay, y nosotros nos fuimos a Jesús María. Así es que han sido 4 años de los iniciales, difíciles de trabajar, pero finalmente un día llegaron los equipos, gracias a las donaciones de las empresas, llegaron los equipos y pudimos inaugurar nuestra primera sala de grabación y de locución y de transmisión en las propias oficinas donde trabajábamos. Ya nos habíamos olvidado lo que era eso, ¿no? El placer que era trabajar, como lo hacemos ahora, al costado de tus cabinas. A lo largo de este tiempo se han producido más de 50 programas culturales de música e información variada, porque si bien Filarmonía se inició con el propósito de difundir música clásica, conforme pasó el tiempo innovó y fue cediendo espacio a otros géneros musicales como el jazz, el folclore peruano, la música electrónica, información cultural, entre otros. Con esto fue segmentando su público por edades y preferencias musicales. Hoy la producción ha aumentado a 55 programas. Muy buenas tardes, les saluda Miguel Molinari a través de Radio Filarmonía, la radio cultural del Perú, en los 102.7 de la frecuencia modulada estéreo. El programa Antología Lírica el año pasado cumplió nada menos que 25 años al aire, de manera ininterrumpida, y lo hemos celebrado aquí en Radio Filarmonía con nuestros oyentes. Un programa
que tiene, como su nombre lo dice, la particularidad de ofrecer al público lo mejor del arte lírico universal, pero no de una manera impostada o artificiosa, sino de una manera natural, espontánea, acercando el canto lírico, una de las expresiones del arte más bellas, al público, contándole las historias, explicándole los argumentos y presentando las voces más importantes a lo largo de la historia de la discografía, obviamente, finales del siglo XIX, todo el siglo XX y lo que nos lleva del siglo XXI. Desde el comienzo nos planteamos la idea que sea un informativo cultural, entendiendo cultura como en el sentido antropológico del término, o sea, no es un informativo cultural que solamente cubre lo que tiene que ver con bellas artes, o sea, pintura, escultura, literatura, poesía, etcétera, sino también otras manifestaciones culturales. Entonces no ha sido ajeno a nosotros antropología, filosofía, psicoanálisis, medicina, incluso política, pero tocada en términos académicos, ¿no? Pero como toda empresa en la vida, en el camino encontraron obstáculos. En el año 2001 casi pierden la radio por problemas de financiamiento y de frecuencia. Sin embargo, pudieron pasar este trago amargo tras la firma de un convenio con el Instituto de Radio y Televisión del Perú, que les dio la estabilidad que necesitaban. Yo recuerdo una anécdota, más que con mi programa, con la radio, y que tiene que ver con también el Canal 7, porque en el año 2000 estuvimos a punto de perder la señal, ¿no? De salir del aire, de desaparecer. En esa época la radio Solarmonía, y entonces se inició una campaña en la que participó tanta gente que vino de todas partes de Lima y del Perú a solidarizarse con Radio Filarmonía. Y luego surgió este acuerdo con IRTP que nos permitió a Radio Filarmonía tener la señal que hasta ahora tenemos. Pero recuerdo que en una de estas visitas que venía gente a regalar un queque o a traer 2 soles para ayudar a la radio, vino un señor muy serio, muy correcto, que fue entrevistado por la señora Marta Mifflin, la directora de la radio, y este señor salió al aire y dijo: yo soy el portero de un edificio en el centro de Lima y tengo un cuartito y ahí tengo una radio y yo escucho Radio Filarmonía. Y si a mí me quitan la radio, yo me muero. Y comenzó a llorar con tal intensidad que todos los que estábamos ahí nos pusimos a llorar. Y entonces nos dimos cuenta de la importancia que tiene la radio para la vida de muchas personas. La radio ha logrado mantenerse gracias a los auspiciadores, la realización de conciertos de gala, musicalización, cócteles, pero sobre todo por los mismos oyentes que, fieles a su programación, hicieron de la radio parte de su vida. El resultado de este esfuerzo conjunto es un excelente archivo de más de 80.000 horas de buena música que forma su discoteca. Filarmonía es la única radio que emite música clásica de países diversos como Israel y Paraguay, jazz, ópera y tango, además de otros géneros que no encuentran en el espectro radial la oportunidad para ser difundidas. Música que se convierte en el refugio perfecto de personas de diferentes clases sociales que lo único que las une es el amor a la música. Me gustaría comenzar el programa con The Swingle Singers. Ustedes se acordarán de esta agrupación. La música clásica y la cultura en general no es un lujo, es una necesidad. Una cosa que siempre me ha sorprendido a mí es que la programación toda de la radio, aunque puedo hablar específicamente de mi programa, no solo llega como el común de la gente piensa que llega a la clase A, B, o la gente que tiene más dinero, más poder económico. No es así, porque por ejemplo, una forma de medirlo es que cuando a veces alguien viene para entrevistarlo y regala libros, o nos deja libros para regalar, la mayor cantidad de llamadas son de zonas como Comas, Independencia,
Villa Salvador, Los Olivos, pero también, claro, Breña, Jesús María, Lince, Miraflores, San Isidro, etc. O sea, es una cosa que no termina de sorprendernos, es la cantidad de gente de muy distinta condición económica y social que nos escuchan, ¿no? Entonces, claro, eso demuestra que en realidad la cultura no tiene nada que ver con la élite económica, sino con la élite más bien intelectual, ¿no es cierto? Hola amigos, bienvenidos al programa Meridiano de hoy. Conforme han pasado los años, nos hemos ido como relajando un poco, en el sentido aceptando otros géneros que nos parecen que dentro de lo que te tenemos que brindar todo es cultura, todos son programas culturales. Sin embargo, no había un espacio que les hubiera dado cabida a esos géneros. Entonces, tú verás, tenemos, claro, en la música clásica, tenemos zarzuela, tenemos la ópera, por supuesto, tenemos jazz, tenemos ahora la música criolla, la música andina, la música negra que acaba de entrar, es el último programa que entra ahora en enero. La difusión cultural de Filarmonía no termina en la transmisión de programas, comprende, además, la formación de la Orquesta de Cámara de la Radio integrada por destacados músicos. Con ella se pretende ofrecer conciertos gratuitos que lleguen sobre todo a los ciudadanos que no hayan escuchado nunca este tipo de música. Y si no basta con eso, antes de fin de año pondrán a disposición del público, de manera gratuita, el numeroso archivo musical de la radio. Desde que fundamos la radio, hemos querido poder transmitir en todo el Perú, y no lo hemos logrado. Gracias a Radio Nacional en este momento tenemos 1 hora a la semana, los domingos, 1 hora a la semana de música clásica, pero nosotros queremos más. Tenemos mucha gente que todavía no ha escuchado el género que nosotros difundimos. Entonces, ¿cómo vas a gustar, cómo vas a querer un género, cómo vas a conocer si nunca lo has tenido a la mano? Entonces, primero, déjame que yo te lo enseñe. Y para eso dame la oportunidad de llegar a ti. Entonces, queremos llegar, queremos sembrar de radioemisoras todo el país. Y yo creo que este es el año para que finalmente se logre este proyecto que es el proyecto más querido para nosotros. Radio Filarmonía está en el corazón de la gran cantidad de oyentes que la han acompañado durante estos 30 años y ahora se consolida como un bastión de la cultura, de la buena información y de la autenticidad musical. Sin duda, una radio que debería llegar a todos los rincones del Perú. Me siento parte de esta celebración porque es el esfuerzo de todos nosotros, directivos, empleados, todos. Desde aquí nuestro saludo por los 30 años de Radio Filarmonía, los primeros 30 años, y esperamos que sean 30 y muchos más. Felicitaciones a Radio Filarmonía, a su directora Marta Mifflin y a todos sus integrantes.